Quiero leerles un salmo que va a servir de punto de partida esta tarde, en el Salmo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Esa es la frase clave de ese salmo. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito en mí. Otra frase clave aquí para una persona de fe. Le clamo a Dios, quien cumplirá su propósito en mí. Me gusta eso. Muy poderoso. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Es increíble pensar que la persona que escribe este salmo es David. Y David escribe este salmo desde una cueva. Escribe este salmo después de haber matado al gigante Goliat y después de haber llegado a ser un héroe nacional, haberse casado con la hija del rey Saúl en el momento y haber sido prácticamente celebrado por todo un país como un paladín, un defensor del pueblo de Dios. Pero las cosas se echaron para atrás, dieron un giro inesperado cuando el rey se sintió celoso de él e intentó matarlo varias veces y lo obliga a salir huyendo y comienza a perseguirlo, y a partir de ese momento los años de David se pasan entre desierto, cuevas, escondites y persecuciones. Y yo creo que noten que un canto tan increíble como ese lo escribe desde ese lugar. Dice, si buscan ustedes el título del salmo, dice: para el director del coro, Salmo de David, acerca de cuando huyó de Saúl y entró en una cueva. ¿Y qué cueva? Me refiero a esos momentos en la vida, como pasa en el caso de David, en que la vida nos pone en una pausa. Esas pausas que no nos gusta experimentar cuando no logramos alcanzar todo lo que queremos. Los sueños se tardan, las visiones no se cumplen, cuando las luchas se alargan, cuando queremos ver más cosas, realizar más cosas, no las vemos pasar. Nada hay más difícil en esas épocas de la vida que tener paciencia. Nada hay más difícil en la vida que la paciencia. Nada. Y claro, en esos años, en esas épocas, en esos momentos de impaciencia, el enemigo de tu alma y de mi alma quiere acabar con tu paciencia. ¿Sabes cómo la acaba? Matándote la esperanza, diciéndote que nada va a cambiar, que tú no vas a cambiar, que esa adicción no la vas a poder vencer, que esa enfermedad va a acabar con tu vida, que te vas a quedar solo, que tu familia no la va a lograr, etcétera, etcétera. Y entonces lo que tú has batallado por años, peleado por años, de pronto te dice: no vale la pena, y te rindes. Y el enemigo ama la renuncia, ama que renuncies al bien, ama que renuncies a tu lucha, que te entregues simplemente a lo que sea que tenga que venir. Y allí es donde yo veo que la historia de David es fuerte para todos nosotros, pero contiene un elemento importante. Quiero hablarte acerca de transiciones impacientes. Es un título curioso. Cuando nosotros vivimos pausas en la vida, como la que vive David, que ha vencido a un gigante, tiene el amor de un pueblo, ha hecho proezas, pero la vida le pide que se espere desde el momento en que todo esto pasa hasta que finalmente va a llegar a ser rey. Es más, David tenía la unción para llegar a ser el rey, y sin embargo lo que le hizo esperar fueron desiertos, cuevas y persecuciones. Entonces quiero hablarte acerca precisamente de esas transiciones en las que quieres y estás tentado a ser impaciente. Y me voy a detener por un minuto
para que pienses, te pongas en las sandalias de David y notes o trates de sentir lo difícil que debió ser pasar una transición como esas. ¿Por qué? Porque hay por lo menos 3 elementos en esa transición que son muy difíciles para él. Número 1, la injusticia. ¿Por qué? Porque es una persona que le hizo bien a su país, pero su país le pagó mal. Yo creo, hablábamos con un amigo nuestro, Gloriana y yo, esta semana, que es una persona que se desempeñó de una manera extraordinaria en su país, que peleó literalmente por el bien de su país, y a quien hoy en su país lo quieren perseguir y lo quisieran mandar a la cárcel. Son esas ironías que estamos viviendo en el mundo de hoy. La gente hace cosas buenas, pero los malvados terminan logrando perseguir sus cometidos, y es bajar a los buenos, avergonzar, manchar la reputación de aquellos que han hecho el bien de su propio país. No muchos de nosotros estamos en esa situación, pero ponte en los zapatos de David. Qué difícil debe ser que tú hagas el bien y que te paguen con mal, que tú seas un héroe y te traten como un criminal. Esta transición es difícil para él. ¿Por qué? Por la injusticia. La segunda cosa que me parece fuerte aquí es el hecho de tener que transicionar, moverte, ser movido de un lugar de comodidad a un lugar de incomodidad, de ser un héroe a ser una persona que es un don nadie, de tener la vida hecha a tener que comenzar de nuevo en una tierra nueva, en un país nuevo, con una carrera nueva. Algunos de ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Era una transición. Primero, vivía una injusticia. 2, vivía una transición, y todas las transiciones son muy difíciles de vivir. Y tercero, la espera. Samuel, el profeta, había ungido a David para ser el próximo rey, pero tenía que esperar mucho tiempo, desde la unción hasta la corona. Y esas 3 cosas hacen de esa transición algo muy duro para David. Y cuando nosotros tenemos promesas que le creemos a Dios, pero no las vemos cumplidas, cuando anhelamos vencer una adicción y no la hemos podido vencer, cuando lidiamos con una condición de salud crónica y no vemos la salida rápidamente, vamos a sentirnos tentados a perder la paciencia y perder la esperanza. Y aquí hay una clave para nosotros que estamos en una situación así, y es: David tenía que entender, y tú tienes que entender, que todo en la vida es temporal. No hay transiciones eternas. Puede ser muy incómodo en donde tú estás hoy, esperando ver cosas que no se concretan, orando por un hogar que no cambia, tratando de ser mejor y no viendo ningún cambio. Pero te quiero decir algo: todo eso es temporal. Todo eso va a pasar. Tu transición, con lo difícil que sea, en las manos de Dios es moverte de un lugar donde estabas a un lugar mejor, si tú conservas la calma, si tú tienes paciencia, si tú te mantienes en la esperanza. Y eso es muy importante entenderlo, decírnoslo a nosotros mismos, abrazar eso. Lo que vives hoy es temporal. Todo en tu vida es temporal, y la forma en que tú manejas lo temporal te prepara para tu destino. La manera en que tú manejas tu transición te prepara para tu destino. Tu paciencia hoy te prepara para lo eterno y para lo duradero. Y quiero que lo creas y lo abraces. Y claro, David fue tentado, como vemos aquí en su historia, a perder la paciencia. Y vemos un punto en donde él, sabiendo que es un héroe, sabiendo que ha sido maltratado, pero que es una persona inocente, sabiendo que tiene la unción de Dios para llegar a ser el próximo rey, se desanima y pierde la paciencia. ¿Por qué? Él llega a decir, y miren, qué tremendo que es lo que nosotros nos permitimos pensar en un momento de impaciencia. Dice la Escritura que David se dijo: ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. ¿Por qué? Porque lo perseguía de cueva en cueva y de desierto en desierto. Y llegó a concluir: voy a perecer algún día. Algún día Saúl me va a matar. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará, no me buscará más en todo el territorio de Israel, y escaparé de su mano. ¿Y sabes qué? Nada satisface más al enemigo de tu alma que cuando tú renuncias a los llamados de Dios sobre tu vida.
Tu impaciencia es una corona para el enemigo. Y por eso estoy aquí para decirte, ten cuidado en esas transiciones impacientes. Aférrate a ser paciente y esperar en Dios. La historia bíblica nos dice a nosotros que el rey Aquis fue la persona que recibe a David en esos años y le da hasta una ciudad y lo protege y lo pone a pelear con su ejército, y se da cuenta que un hombre justo como David es una persona que se convierte en un ingrediente activo y poderoso en su ejército, y el hombre llega a convencerse: wow, a este tipo lo voy a amarrar para que esté conmigo, nunca más regresará a Israel. ¿Y saben lo que hace? Lo manda a pelear contra los israelitas. Claro, David es un bandido. David es tal vez la palabra no sea buena en tu país, pero en Costa Rica es tremendo, es muy inteligente. ¿Por qué? Porque él sale a pelear contra su propio pueblo, pero entonces engaña al rey, envía a su ejército y él no sale a pelear contra ellos. 1 año y 4 meses de eso. 1 año en un pueblo, sirviendo a un rey, en una tierra que Dios no le asignó, huyendo del designio de Dios para él. Y aquí la historia da un giro otra vez, y yo llamo esto, lo que pasa ahí, como la providencia de Dios sobre David, porque Dios permite una desgracia en la vida de David. Mientras él está en una campaña militar, los enemigos de Israel, de él, entran en la ciudad, raptan a su esposa, a sus hijos, y los de todos los hombres que están con él, se los llevan cautivos, queman la ciudad hasta los cimientos, se llevan todas las cosas que tenían ellos, y David se viene a encontrar con que no hay pueblo, no hay familia, no hay nada, lo perdió absolutamente todo. Se tira al piso, llora, sus hombres lloran, y finalmente se levantan de aquel llanto tremendo y dicen: te vamos a matar porque estamos aquí por culpa tuya. El punto más oscuro en la vida de David, y aquí es donde él nos enseña una lección para aquellos que estamos lidiando con la impaciencia y con transiciones difíciles. Se tira al piso y busca al Señor. Y dice la Escritura: David se fortaleció en el Señor. David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Y de eso es lo que me habla ese salmo. Cuando él dice: en ti busco protección, fue porque después de buscar protección en un rey impío, en un rey que no era justo, David se da cuenta: ¿qué estoy haciendo? Mi protección viene del Señor, mi cobertura es el Señor. Yo no tengo por qué huir y apoyarme en personas y en situaciones que no tienen que ver nada con mi destino. Mi Dios es mi fortaleza, mi Dios es mi defensa, mi Dios se encarga de mi destino, mi Dios es el que va a pagar, mi Dios es el que va a hacer justicia. Y encuentra fuerzas en Dios, y es lo que tú y yo tenemos que hacer: aferrarnos a nuestra fe en Él, apoyarnos en las promesas de Dios. Por eso él dice: clamo al Dios Altísimo, me esconderé bajo la sombra de sus alas hasta que haya pasado el peligro. Y David recuperó su enfoque en ese momento. Tu lugar de fortaleza, de dirección, de gracia, es tu comunión con Dios. No dejes que te roben eso. Atiza el fuego de tu devoción a Dios. En momentos de impaciencia, atiza la esperanza que tienes en un Dios que es justo y que conoce cuál es tu destino, que te llama por nombre, que sabe para lo que tú eres bueno, que sabe que Él tiene un propósito y un plan para tu vida. No renuncies a eso. Aférrate a esa comunión con Dios. Únete a orar con otras personas. Ven a adorar al Señor junto a otros creyentes. Abre las páginas de la Biblia y dile: Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes cuál es tu voluntad. Yo no renuncio a lo que tú quieres hacer en mi vida. Yo no renuncio a lo que quieres hacer en mi hogar. Yo no renuncio a lo que has dicho que vas a hacer en mí. Lo que has comenzado lo vas a terminar, Señor. Tú estás conmigo, tú me vas a sacar adelante. Yo no renuncio a mi fe. Yo te animo en el nombre del Señor a que tengas paciencia, a que permanezcas en tu lugar de fe. Dios te llevará a tu destino, porque lo que hoy vives es temporal. Todo en tu vida es temporal, pero lo que haces con lo temporal te prepara para tu destino. No renuncies a tu fe. Por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice: nos alegramos más bien al enfrentar pruebas, dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar ¿qué? Resistencia. Ay, Señor,
¿por qué no te entrenas a otro hermanito por allá en vez de pasarme las más pesadas a mí? Mira, Dios está desarrollando paciencia en tu vida. Y dice la Escritura, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y la firmeza, el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. ¿Leyeron eso? ¿Leyeron eso? Tu esperanza no acabará en desilusión. Dale gracias a Dios por eso. No vas a ser defraudado. No vas a ser defraudado cuando confías en el Señor. Es curioso, ¿verdad? Porque cuando David recupera su fuerza en Dios y su enfoque, al mismo tiempo, Saúl está muriendo en el campo de batalla. La persona que lo ha perseguido y le ha hecho la vida de cuadritos en los últimos años, muere en un campo de batalla. Para mí es como si Dios nos dijera a nosotros, si solo supieras que resistir 5 minutos más te haría ver la mano de Dios operando en tu vida. Si solo supieras que no renunciar a trabajar en lo bueno te haría cosechar tremenda cosecha que está lista para ti. Si solo supieras que resistir una vez más la tentación te haría un hombre o una mujer más fuerte y vencerías cosas más grandes en el futuro. Si solo supieras que la provisión de Dios está a la vuelta de la esquina si no renuncias a tu paciencia. Y poco tiempo después David se movió de regreso a Israel, peleó una batalla larga, pero llegó a ser coronado rey en Israel. Tu corona te espera cuando abrazas la paciencia. A mí me parece estar recordando las palabras del Señor a Israel cuando le dijo, el Señor, cuando ellos entraron a la tierra prometida, el Señor les dijo, y echaré a esas naciones de delante de ti poco a poco. Hace muchos años leí esa escritura siendo muy jovencito, mientras yo le decía al Señor en esa oración, Señor, yo no sé por qué te tardas tanto en cambiar cosas en mi vida. Hay cosas que parece con las que voy a pelear toda la vida. Tengo años anhelando ver diferencias, ver cambios, y no los veo. ¿Por qué, Señor? Tú tienes poder para en un instante cambiarme a mí, cambiar las circunstancias que me exasperan. ¿Por qué no lo haces? Tú eres poderoso. Dios podía matar a Saúl así, desaparecerle en un instante. ¿Por qué lo dejó atormentar a David tantos años? Después de pensar en eso, ¿por qué? Porque un rey no se cocina con experimentos rápidos. Un buen rey tiene que ser probado y fortalecido hasta que da la talla justa. David no hubiera sido David si Saúl no hubiese estado ahí presente. Y tú no serías quien eres hoy si no hubieses pasado por lo que has pasado. Tú no puedes renunciar a ceder a una tentación fácilmente después de que has resistido tanto tiempo. Tú no puedes ceder ante un Saúl que no se acaba de morir. Tú no puedes rendirte ante una adicción con la que has peleado hasta con las uñas, porque la gracia en algún momento vendrá. Y cuando yo le preguntaba al Señor, ¿por qué no me cambias y me lleva a esos pasajes en donde le dice a su pueblo, ustedes van a entrar a la tierra prometida y van a vencer a sus enemigos poco a poco? Yo dije, qué promesa más terrible. Poco a poco. Y le dije, ¿por qué? ¿No te parece eso medio ingrato para conmigo? Poco a poco. Y el Señor me dijo, fue muy honesto conmigo en esa conversación con él, me dijo, Danilo, si yo te cambiara de la noche a la mañana, no te volvería a ver aquí llorando como lo estás haciendo hoy. Y me dijo, lo que tú crees que te hace débil, te hace más fuerte. La necesidad, yo le dije al Señor, yo siento que si yo no te busco todos los días, yo no podría resistir la tentación. Y me dijo, eso que te parece ver, que te hace verte más débil según tú, te hace más fuerte. Búscame todos los días.
Bebe de mi presencia todos los días. Aférrate a lo que te he prometido todos los días, con lágrimas y con uñas. Hazlo, porque mientras hagas eso, la gracia del Señor va a tocar tu vida. Vas a llegar a tu destino. Vas a alcanzar tu corona si no te rindes hoy. Así que, mis amados amigos, este es un mensaje del Señor para ti. No rindas tu corona antes de que te la den. No vendas tu herencia. No renuncies a tu fe. La Escritura te dice en el Nuevo Testamento: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y usted dirá: ¿y quién sabe cuál es el debido tiempo? ¿Eso a usted qué le importa? El que determina el debido tiempo es tu papá en el cielo, que sabe cuáles son los planes que tiene para ti. Y son buenos planes. ¿Por qué no alza esas manos conmigo? Le dice: Señor, yo me aferro a tus promesas. Yo me aferro a tu persona. Yo me aferro a ti. Y como dice David, lo digo yo, aún en medio de una cueva, aún en medio de injusticias, aún en medio de esperas demasiado largas, busco refugio en mi Dios. Él será mi protección hasta que pase el peligro, Señor. Yo no sé por qué tengo que esperar tanto. Yo no entiendo por qué tengo que luchar una y otra vez, pero acepto que tu gracia viene, que estás forjando tu carácter en mí, que mientras Saúl me persigue, el rey dentro de mí está forjándose. La fortaleza, la tenacidad, la paciencia, la justicia están obrando dentro de mí para poder recibir mi destino. Voy a alcanzar mi destino. Voy a alcanzar tu voluntad. Voy a ver tu gloria en mi vida. Yo no renuncio a la esperanza que tengo. Un día voy a ver las cosas que anhelo ver. Un día voy a ver mi vida cambiada. Voy a ver mi hogar cambiado. Voy a ver tu provisión. Voy a ver tu gloria operando, Señor, en mí, en mi casa. Lo voy a ver. Lo creo con todo mi corazón. Y mientras tengo que esperar, Señor, no renuncio a mi fe. Solo te pido ayuda hoy, Señor. Ayúdame un día a la vez. Dame lo que hoy necesito para caminar, Señor. Gracias. Llegar a tu destino depende de que el que te hizo para ese destino esté gobernando tu corazón primero. Y que lo que Él es, tu Dios, tu Creador, tu Salvador, esté como la persona más importante en tu vida.